Entonces, mis hermanos, ¿tiene hambre de Dios? Amén. ¿Tiene sed de Dios? Amén. Pues eso significa tener hambre y sed de su palabra. Y la palabra requiere la misma disposición y la misma diligencia que alabar. Y aún mayor. Porque a veces mientras estamos de pie, mientras estamos aplaudiendo, cantando, como que no nos da sueño. Pero cuando nos sentamos, nos acomodamos, como que el enemigo empieza a hacer estragos. El enemigo empieza a ponernos a recordar que no dormimos bien, que nos trasnochamos, que estamos cansados y perdemos el alimento espiritual. Amén. Entonces este es el manjar, este es el plato fuerte, esta es la bendición que viene a nosotros. Para eso nos reunimos y nos congregamos en torno a la palabra del Señor. Continuamos con el ciclo de mensajes de este mes, con un mensaje que se llama errante y ¿qué? Y extranjero. Pero para poder entrar ahí, y en misericordia de aquellos que tal vez no han estado en anteriores mensajes y que tal vez no los han visto por internet, aunque ahí están, les animo a que si usted se perdió alguno de los mensajes de este mes, los vean, no porque me vean a mí, sino porque entienda que esa parte de un gran mensaje. Hay cuenta que es una gran predicación dividida en 4, ¿sí? Entonces necesita toda la predicación, necesita todo el alimento. Pero todo el tema de este mes realmente tiene que ver específicamente con la verdadera adoración que Dios merece de aquellos que decimos ser sus discípulos, sus hijos y su iglesia. ¿Sí me entendió? El tema de este mes tiene que ver es con la adoración. Y la palabra adoración significa sacrificio, sacrificio. La palabra adoración significa sacrificio, porque la adoración que ofreció Caín y la adoración que ofreció Abel no fue un culto religioso, no fue un tiempo de oración, un tiempo de alabanza o un tiempo, no, fue entregar algo a lo que ellos renunciaron, y la adoración es una renuncia. Apréndase, la adoración es una renuncia. Todo lo que usted le entregue a Dios es porque usted está renunciando a eso que Él ya le dio, y usted le está diciendo: Señor, yo renuncio a esto. Por eso nada de lo que usted le dé a Dios espere algo a cambio, aunque Dios nunca deja de bendecir. Escuche esto: Dios nunca deja de bendecir. Es más, para que usted pueda entregarle algo a Dios, Dios primero ya se lo dio a usted. Amén. Entonces, nada de lo que nosotros le damos a Dios debe ser con intenciones o con búsqueda de beneficio para mí, o con yo experimentar algo más, sino para yo darle al Señor y decir: renuncio porque tú te lo mereces. Y entonces cuando Caín y Abel entregan su ofrenda, esa ofrenda ya no se la iban a comer. Eso que entregó Caín, esa parte de agricultura, eso ya no se lo iba a comer, iba a quedar ahí en el holocausto. Y lo mismo lo que encontró Abel, que lo preparó, que lo tomó un tiempo adicional para entregarlo mejor, iba a ser consumido en el holocausto y nadie se lo iba a comer, iba a quedar ahí para el sacrificio. Lo que Dios estaba mirando era el corazón de Caín y el corazón de Abel, no la ofrenda. El versículo dice que miró a Caín y no recibió su ofrenda. Miró a Abel y sí recibió su ofrenda. La cuestión no era la ofrenda, la cuestión era el corazón del que la da. El corazón del adorador es el que sabe que lo que entrega es una renuncia. Aun si usted viene aquí al servicio de la iglesia, viene a renunciar a su propia conveniencia y a su propia comodidad. Usted viene a renunciar a un tiempo donde podría estar en su casa haciendo otro tipo de actividades, o estar durmiendo, o estar en un parque, o estar haciendo cosas. Usted está renunciando a eso. Como sea que sea, congregarnos, aunque sea una bendición para el que ya es cristiano, aunque sea un deleite para el que ya es cristiano, es una renuncia. Es un sacrificio. Es una entrega, es un compromiso. Es usted dejar de hacer algo por estar acá. Es usted dejar de estar tal vez durmiendo, descansando, reponiendo energías físicas por venir a decir: Señor, yo renuncio a eso para darte mi atención, para prestar atención al mensaje que tú tienes para mí. Entonces todo este tema que hemos venido hablando se trata mucho de la adoración. Y entonces iniciamos con esta pregunta: ¿cómo viniste hoy a ofrecer tu ofrenda de adoración? ¿Cómo viniste hoy? ¿Hay un verdadero sacrificio vivo de hoy de tu parte para Dios?
Por eso, los que son así como perspicaces, ¿sí? Se dieron cuenta que yo hoy no envié mensajito en la mañana. Bueno, hay gente que diría, ay, gloria a Dios, ya no. Pero hoy no lo hice ayer. Lo hice anoche. Porque pues el propósito de la predicación es que produzca un efecto, que haga una parte práctica, que haya algo que hacer, no solamente decir, es tan lindo el mensaje, pastor, gracias por el mensaje. No, yo no necesito el aplauso, yo no necesito el hombreado, yo necesito que su vida se vea edificada, transformada, que usted tenga un cambio, que usted viva una vida que agrade a Dios, y eso ya es suficiente para mí. Entonces, el verdadero sacrificio es que usted se haya preparado anoche, usted haya hecho el ejercicio. Los que estuvieron en el primer sermón, y si no lo ha visto, véalo. Hablamos de que aún que usted se acueste y aliste la ropa. Antes de acostarse el sábado, aliste la ropa que se va a poner para venir el domingo. Revise que el carro tenga gasolina, que las llantas no estén bajitas de aire, para que nada impida que usted le entregue el sacrificio. Y eso fue lo que hizo Abel, preparó. Se tomó tiempo de escoger las ovejas más gordas, de las primogénitas, de las recién nacidas, las miró, las examinó, les miró los dientes, les miró todo y preparó una ofrenda. Caín solamente dijo, hay que llevar algo, echemos esto, vamos. Y a veces nosotros nos acostumbramos, porque el sentir de Caín, no me gusta decirlo de esta manera, pero lo voy a decir, el espíritu de Caín o el sentir de Caín es el sentir de una vida religiosa, una vida que hace por hacer, no por convicción. Pero el espíritu de Abel, el sentir de Abel, es el del verdadero adorador. El que dice Juan que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que adoren al Padre, que adoren al Hijo, que adoren al Espíritu Santo, porque tales adoradores busca al Padre que le adora. Adoradores que preparen su corazón, que se alisten, que sean perspicaces, que sean entendidos. El mismo Señor nos dice que seamos atentos, despiertos como las serpientes, mansos como palomas, pero que estemos alerta. Porque sabemos que los domingos en la mañana es un día de caos a veces. Es un día de pruebas, es un día de dificultades, es el día que se pasó todo lo que no podía pasar para que usted no llegara a la iglesia. Entonces el entendido prepara su ofrenda, prepara su corazón, alista sus cosas, dice, nada me va a robar a mí la oportunidad de estar en mi congregación, en la iglesia, en el lugar donde usted voluntariamente, porque aquí nadie está obligado, ¿verdad? En el lugar donde voluntariamente usted ha dicho, ahí yo quiero edificarme, yo quiero aprender, yo quiero alimentarme del Señor. Y entonces vamos a continuar donde quedamos hace 8 días para ir ya avanzando. Génesis capítulo 4 versículo 11. Si usted ha entendido mientras busca la cita, Caín, luego de que su ofrenda no fue aceptada, Caín luego que su ofrenda fue rechazada por Dios, y no sabemos si era que ya había ofrendado antes y Dios sí le había aceptado la ofrenda, porque eso es algo que podemos también entender, que tal vez Dios nos aguanta 1, nos aguanta 2, nos aguanta 3, nos aguanta 20, nos aguanta 30, pero un día Dios dice ya no más. Y el día que Dios dice ya no más, pues hermanos, ahí hay que asustarnos. Porque la misericordia de Dios es la que también toma un alto en nuestro camino y dice, ahora te voy a enseñar. Y no sabemos si Caín ya lo venía haciendo por costumbre, por tradición, porque veía a su papá, a su mamá hacerlo. Había ya una comunidad, porque había más gente, más hijos. Y tal vez era regular que lo hacían. ¿Quién lo enseñó? No, era una evidencia de que Adán y Eva habían entendido la misericordia que Dios había tenido con ellos. Y entonces Caín se acostumbró a hacerlo y lo seguía haciendo de una manera religiosa. Pero Abel no, Abel lo hacía diferente. Y entonces Caín, en lugar de reconocer su falta, en lugar de arreglar su vida, se enoja, su semblante decae y al no poderle hacer nada a Dios por haber rechazado, entonces mira a su hermano y dice, ay, ¿por qué hizo algo mejor que yo? ¿Por qué entregó una ofrenda mejor que la mía? Si la de él hubiera sido más mala que la mía, pues había recibido la mía. Y a veces eso es lo que nosotros como cristianos hacemos. En lugar de cada uno mejorar, empezamos a mirar al otro. Empezamos a ver por qué tal hace, por qué tal no hace, por qué esto, para justificar mi propia mediocridad. Pero el Señor entonces, sabiendo eso, le llama, primero lo llama.
Y le dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? Mire, si bien hicieras lo correcto, cosecharías el bien de hacer lo correcto. Si hicieras lo bueno, te exaltarías a sí mismo porque te vendría el bienestar de hacer lo correcto. Pero si no lo haces, el pecado está ahí a la puerta. Y Caín entonces se arrepintió, le pidió perdón al Señor y fue y preparó una buena ofrenda, ¿verdad? No. Caín siguió enojado. Porque el sentir de Caín, aunque parecía religioso y correcto, seguía enojado. Porque él lo que le importaba era él, no le importaba darle lo mejor a Dios. Y entonces Caín se enoja contra su hermano y lo que no hizo, escuchen esto, y yo sé que estoy repitiendo un poco del mensaje anterior o de los mensajes anteriores, pero lo hago con misericordia. Lo que no hizo Caín de haber preparado su ofrenda, ahora sí prepara un plan para matar a su hermano. Mire, hemos sido creados para adorar a Dios. Escúchame. Amén. Hemos sido creados para adorar a Dios. Si no adoramos a Dios, terminamos adorando cualquier otra cosa. Hemos sido creados para la adoración. Hay un sentir de adoración en el ser humano. Y el ser humano que no adora a Dios busca algo que adorar. Y a veces ya después de haber intentado adorar todo tipo de ídolos y de falsos ídolos, la verdadera adoración que hace el ser humano es decir, ¿sabe qué? Me voy a adorar a mí mismo. A mí mismo. No lo decimos abiertamente, no lo ponemos como si fuera un ídolo, un altar, pero terminamos es adorándonos a nosotros mismos. Lo que importa es mi opinión, lo que yo diga es lo que vale, Dios no importa, lo que Dios ha dicho no tiene valor y soy yo el que importa. Yo soy el que tengo que sentir, yo soy el que tengo que vivir, yo soy el que tengo, entonces terminamos girando en torno a nosotros mismos. Pero el sentir del adorador gira en torno a Dios. Amén. Pero entonces Caín prepara el plan para matar. No preparó la ofrenda, pero ahora sí prepara un plan para matar a su hermano. Y lo invita a salir al campo y le dice, venga hermanito, camine que quiero hablar con usted, que quiero que oremos. De pronto le dijo, quiero que me enseñe a hacer la ofrenda que usted hizo. Y cuando ya lo tiene en el campo, viene y lo mata. Mata a su hermano. Y el Señor viene y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y viene una respuesta bien espiritual. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que darle cuentas? Pastor, yo ya le hablé. Ya es un problema de él. ¿Y dónde está tu familia? ¿Y dónde está el pastor? ¿Y dónde está? Yo lo sé. No, sí es nuestra responsabilidad, mis hermanos. La pregunta es, ¿acaso soy yo guarda de tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Somos guardas los unos de los otros. Debe importarnos lo que pasa con nuestro hermano, debe importarnos lo que pasa con el prójimo. Porque toda la ley, todos los mandatos se resumen en amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas las fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como Jesús nos ha amado. Entonces sí nos debe importar, mis hermanos. Claro, no le podemos resolver a todo el mundo, pero nos debe importar. Por lo menos tenemos que dar buen testimonio, porque nos importa el hermano. Por lo menos tenemos que orar por las personas, como mínimo. Y entonces ahí vemos que Caín empieza a molestarse ya con la pregunta. Y entonces el Señor le dice que la sangre de tu hermano clama. Miren, mis hermanos, para Dios no hay nada oculto. Para Dios todo está a la vista. Si Dios habló con Caín fue para darle oportunidad de misericordia. ¿Qué conversación tuvo Dios con Abel? Ninguna. La voz de Dios vino con Caín porque quería salvarlo, quería ayudarlo, quería darle oportunidad de arrepentimiento, pero el corazón de Caín era un corazón religioso, un corazón obstinado. Y entonces el Señor le dice, versículo 11, ahora pues maldito seas. Tremendo, ¿verdad? Porque ya Adán y Eva habían recibido maldición por causa de su pecado y ahora él recibe una connotación mucho más personal. Le dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Dios le está diciendo: eres maldito y serás expulsado de la tierra que ha tragado la sangre de tu hermano. Y el mensaje de hoy se llama errante y extranjero, porque miren mis hermanos, aquí es donde ya me voy a poner un poquitico complicado. El asesinato, el primer asesinato que viene sobre la humanidad, trajo un derramamiento de sangre. Y era algo que no tenía por qué pasar. Pero precisamente un pecado lleva a otro pecado. El pecado de Adán y Eva llevó a que uno de sus hijos, de sus muchos hijos, porque entienda que Adán y Eva no tuvo solo a Caín y a Abel, tuvieron muchos más hijos, si no, no se hubiera poblado la tierra. ¿Sí estamos? Amén. Entonces Caín y Abel eran uno de sus hijos en que se centra esta historia, porque fue el primer asesinato, la primera muerte, el primer derramamiento de sangre humana. Y entonces, mis hermanos, vemos que el asesinato es algo terrible. ¿La sociedad lo condena? ¿La sociedad no cristiana lo condena? Claro que sí. Si una persona mata a otra, no importa si era ateo, si no conocía, no entendía de Dios, la policía viene y le dice: lo asesinó, lo siento, sorry, para la cárcel. ¿Verdad? O sea que el asesinato es algo que aún una sociedad sin Dios no entiende como algo malo. Y nosotros decimos: bueno, pastor, pero nosotros no matamos a nadie. Pero escuche esto, y aquí es donde ya se va a poner un poquito este color de hormiga. Hablar malo en contra de tus hermanos es asesinato. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Mateo 5, 21, 22 dice, si lo quiere buscar, búsquelo, si no, póngalo ahí en pantalla, hermano. Mateo 5, 21, 22. Vamos a darle tiempo que lo ponga. Mateo 5, 21, 22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y estas son palabras de Jesús, no son palabras de un discípulo, no son palabras de un apóstol, no son palabras de un seguidor, son las palabras de Jesús. Que las palabras de Jesús dicen: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oiga, hermanos, palabras de Jesús ya están fuertes. Escúchenme, quiero llamar a su atención, todos, porque he venido tomando muchos ahorita encuentros con otros pastores y hemos hablado de muchas problemáticas de las iglesias. Y este es un tema grave que a veces nosotros pasamos muy por alto. Déjeme decirle que la cristiandad actual, no estoy hablando aquí de Príncipe de Paz, estoy hablando de la cristiandad actual, no estoy hablando de los hispanos, estoy hablando de la cristiandad actual en todo el mundo, de las iglesias que sea, toma muy a la ligera la murmuración, el chisme y las ofensas entre hermanos. Y pareciera que como que eso no es pecado. Pareciera que como que eso se puede masticar ahí como que entre cosita y cosita. Y resulta, mis hermanos, que es un tema tan grave como el asesinato. Y cuando nosotros los pastores predicamos a veces de estos temas, y lo hablábamos con unos pastores hace unos días, la gente empieza a decir: ya empezaron a echar vainas. Ya empezaron a tirar piedra. Pues déjenme decirle que no, mis hermanos. Déjenme decirle que no. Porque si aquí entre nosotros hubiera un asesino, y yo digo, la Biblia dice: no matarás, no le estoy echando vainas, sino que la misericordia de Dios le está dando la oportunidad a ese asesino ¿de qué? De que se arrepienta. De que se arrepienta de su pecado y reconozca que su pecado lo aleja de Dios. Así que cuando los predicadores hablamos de un tema y decimos: vamos a hablar de la mentira, el mentiroso va a decir: y ya empezó a echar vainas. No, es que si usted es un mentiroso y se predica de la mentira, pues dele gracias al Señor y arrepiéntase. Pero resulta, mis hermanos, que nos es fácil entender: no matarás, no mentirás, pero nos cuesta entender que el Señor dijo que tener algo en contra de nosotros como hermanos, que hablar en contra de su hermano, que enojarse, que hablar mal de alguien, que irse en contra de alguien, sea de frente, sea a las espaldas, entre hermanos, es similar, es semejante al asesinato. O sea que no es un tema que podemos pasar a la ligera.
No es un tema que digamos, ay pastor, pero es que el chisme, la murmuración era de cosas ciertas. Sí, y aún así sigue siendo chisme y murmuración. Porque aún las cosas ciertas, bíblicamente hay una forma de manejarlas. Entonces la palabra del Señor nos invita, y Santiago capítulo 3, versículo 2. Tampoco se tiene que salir de Génesis, si no quiere. Aquí tenemos un auxiliar de última tecnología que está poniendo ahí en la pantalla. Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra del Señor: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué? Todo el cuerpo. Y el que quiera leer todo el libro de Santiago, lea en su casa. Ahorita no, por favor. Así que, mis hermanos, este es un tema muy serio, porque cuando dice que el que logre refrenar su lengua, que el que logre controlar su lengua, que el que logre no estar en temas de chisme, de murmuración, de afrentas, de hablarse mal entre hermanos, porque lo he dicho en otras ocasiones, la gente dice: es que yo soy de carácter fuerte, yo soy muy frentero, yo no ando con cosas, yo no tengo pelos en la lengua, pero resulta que lo dice solo para poder ofender a diestra y siniestra. Porque aún para decirle a la gente algo hay que hacerlo, dice la palabra, que tus palabras sean sazonadas. Que tengamos amor en nuestra manera de decir, aún para exhortar a alguien, aún para decirle a alguien algo que está mal, usted lo tiene que decir con el amor de Cristo en su corazón. Así que el carácter frontal, o el carácter que mucha gente dice, es que yo sí digo lo que no, a veces lo único que hace es escupir todo el veneno que tiene y no le importa el daño que pueda causar. Entonces Santiago dice que el que logra, y ahí lo dicen mis hermanos, es que yo quiero que usted no sé, bueno, si se enoja conmigo, ¿qué le puedo hacer? Pero yo quiero que usted mire que no soy yo, es la palabra del Señor la que está diciendo: mire, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si usted mira otras traducciones, varón perfecto se refiere a una persona madura. Varón perfecto quiere decir madurar, madurez cristiana. Este es un cristiano maduro. Una persona que aprende a no estar hablando de las espaldas, que aprende a no ofender así sea de frente, que aprende a no estar hablando de mal a los hermanos, que aprende. Ahora, qué feo, mire, se lo pongo en otro escenario, a nivel de familia. ¿Le parece bonito que un esposo esté hablando mal de su esposa con cualquiera? Así también se lo diga en la cara, porque la puede ofender en la casa, en la cara, y también hablar por fuera con otros. ¿Está bien eso, hermanas? Está bien una esposa que también le dice sus cosas a su esposo en la cara, pero también anda hablando mal de él con las amigas, con las hermanas, con la mamá, con la hermana. Y es que mira que mi esposo, mira que eso no se hace, hermanas, eso no se hace, hermanos. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿O acaso a cuánto les han solucionado los problemas matrimoniales toda la gente que le ha escuchado todo lo que usted dice? Realmente la gente solo a veces echa candela y otros se alegran. Y si le está contando a alguien que ya destruyó su hogar, pues dice: qué bueno que no es el único. Así que no sirve de nada, mis hermanos. Y qué bonito como padre saber que un hijo habla mal de otro hijo. ¿Sí? ¿Cierto? No. Hermoso eso, maravilloso saber que el hijo está hablando mal del otro. Y los padres o las madres que ya tienen sus hijos grandes, sus hijos ya casados y todo, qué bueno es saber que los hijos están hablando mal y que no se hablan entre ellos, y que el uno viene a decir: es que mi hermano no sé qué, es que mi hermana sí sé cuánto, es que qué rico, ¿verdad? Es maravilloso. ¿Sí le gusta eso? No. ¿Verdad que no? Pues a Dios tampoco le gusta que entre hermanos nosotros nos ofendamos. A Dios tampoco le agrada, porque si usted habla de un hermano en la fe, ese también es un hijo de Dios. Usted se está metiendo con el mismo padre de ese hijo que es el suyo. Y si es un hogar cristiano, es una esposa cristiana con un esposo cristiano, aún si habla mal de su esposa, si habla mal de su esposo, y es un cristiano y es una cristiana, pues está metiéndose con el mismo suegro porque es su papá. Así que es delicado este tema, mis hermanos. Es delicado y no lo podemos pasar por alto, no lo podemos tratar con liviandad. Porque a veces condenamos unas cosas, pero otras las tragamos, y dice el Señor en su palabra: coláis el mosquito, pero te tragas el camello. Colamos algunas cosas, algunas prácticas que no nos gusta de la iglesia, que no nos gusta del entorno cristiano, pero otras no las comemos con chilecito, ¿verdad? Le echamos de todo ahí y nos las tragamos. Y esta es una de ellas, mis hermanos. Esta es una de ellas.
No fui yo, fue el Señor Jesucristo hace 2000 años que dijo que la Biblia dice no matarás, pero que el que también ofende a su hermano, lo trata mal, se pone en contra de su hermano, le ha asesinado. Y dice la palabra que cualquiera que haga esto quedará expuesto al infierno de fuego. No es que lo va a mandar, pero que va a estar expuesto. O sea, si no se arrepiente, hermano, podemos poner en duda aún su condición de hijo, de discípulo del Señor. Y no es el único que menciona de este tema. No lo vamos a buscar más la cita porque quiero avanzar, el tiempo siempre me va jugando a mí en la contra. Pero Pedro también habla que el Señor quiere que aprendamos a refrenar nuestra boca y a refrenarla del mal y de la mentira y del engaño. Y entonces Dios nos está mostrando en su palabra cualquier cantidad de formas y de veces que este es un tema que debemos abordar en las iglesias, mis hermanos, y no se trata de echar vainas, no se trata de echar piedras, se trata de ofrecerle al Señor un culto agradable, una adoración agradable. Vamos a venir al ayuno ahorita el sábado. Le digo con todo mi corazón, con el dolor que me cuesta tenerlo que reconocer, que tengo una familia cristiana por el lado de mi madre, con las cuales íbamos a ayunos desde las 6 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. Y los veía llorando, clamando y de todo, y uno de niño aprendiendo y entendiendo que era eso, que no había cuidado de niños tampoco en el ayuno, no era ahí en la banca esperando que pasara el tiempo también. Y luego salían a una cafetería, a un restaurante a trabajar de todo el mundo. ¿De qué sirvió ese ayuno? Dígame la verdad. ¿De qué sirvió ese ayuno? No podemos negociar, no podemos pecar y rezar y empatar y hacer las cosas como si fuera todo un balance aquí en mi vida. Ya hice el ayuno, ya puedo hablar mal del prójimo. No, eso no es así. Así no funciona. Entonces, es algo que hay que entender, mis hermanos, que es importante que como iglesia analicemos y pensemos y reflexionemos. Es importante. Y no se trata si habla mal del hermano, del pastor, del líder, de la hermana. No, es que no hay que hablar mal de nadie. No hay que hablar mal de nadie, mis hermanos. Si usted no tiene nada bueno que decir de alguien, no diga nada. Y si hay cosas que usted mejore, primero hable con el Señor. Y no cometa asesinato. Amén. Y dice la palabra del Señor, versículo 12: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ya la tierra no le iba a dar buenas cosechas por mucho que trabajara. Pastor, pero yo oro, yo ayuno, yo hago, y mire que esto, y mire que lo otro. Bueno, que hay algo que pasa, ¿eh? Hay algo que pasa. Porque Dios no es un Dios de incoherencias, mis hermanos. Dios no es un Dios de incoherencias. Dios es un Dios correcto y contundente. Amén. Coherente y consistente con su palabra. Entonces a veces nosotros, y todos, ¿por qué le llamamos errante y extranjero a este mensaje, mis hermanos? Porque cuando la cristiandad, y cuando me refiero a la cristiandad, vuelvo y aclaro, no me refiero a nosotros, me refiero a toda la cristiandad que hay, que existe. Cuando la cristiandad no entiende estos principios o estas esencias de la vida, por eso, mis hermanos, es que mucho cristiano anda como errante y extranjero. Muchos cambian de iglesia más rápido que cambiar de calzones. La gente anda de aquí para allá porque en todo lugar encuentra algo por qué criticar, o algo por qué murmurar, o algo por qué decir, y cuando ya se le pasa la gomosidad del primer momento, entonces ya está buscando otro lugar a donde irse, y en ningún lugar va a encontrar una iglesia lo suficientemente buena, porque el problema no es la iglesia. Todas somos imperfectas, todas tenemos errores, no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto. Yo no soy, mis hermanos, ni me promuevo de esa manera, pero lo que sí sé es que todos tenemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Y el problema no es la iglesia, el problema solo es uno. Amén. Ustedes lo saben y circulan en Facebook y circulan todo. ¿Quién tuvo el mejor pastor? ¿Quién tuvo los mejores discípulos de hermanos? ¿Quién tuvo la mejor palabra? ¿Quién la tuvo? Judas. Y aún así no fue suficiente para él. Así que si a Judas no le bastó, llamémoslo así, la congregación donde el pastor era el mismísimo Señor Jesucristo, pues a nosotros no nos va a servir ninguno.
Entonces, mis hermanos, por eso errantes y extranjeros hay por todo el mundo de la cristiandad. Gente que en ningún lado hace raíces profundas, en ningún lado se agarra, en ningún lado se forma, en ningún lado se deja pastorear. Todo el mundo tiene su propia opinión y nadie se deja pastorear bíblicamente. Amén. ¿Alguien? Hermana María Luisa me dejó solo. Y nadie se deja pastorear bíblicamente. Cada quien anda según buscando su propia conveniencia, pero no buscando que Dios moldee nuestro carácter. Que Dios nos afirme, que Dios traiga profundidad en nuestras vidas. Y entonces la palabra del Señor no quiere errantes y extranjeros. Él quiere hijos del huerto. Hijos obedientes. Ahora usted va a decir, oye pastor, pero Abel su ofrenda, ¿qué le trajo de bueno? Terrenalmente hablando. La muerte. ¿Qué le trajo de bueno terrenalmente hablando? Nada. Aquí Abel no recibió ningún beneficio por haber dado la ofrenda perfecta. Recibió la muerte. A veces hacer lo correcto, mis hermanos, y vivir la vida que Dios agrada, no es que te vaya a traer muchas recompensas ni muchos beneficios. Pero hacer lo correcto hay que hacerlo simplemente porque es lo correcto. Y si Dios lo dice, yo lo hago. Y si Él lo manda, yo lo hago. Amén. Ese es el Dios al que yo le sirvo, mis hermanos. El Dios de la Biblia. Y entonces la palabra del Señor que dijo Caín, versículo 13, y dijo Caín, póngale cuidado porque esto se va a poner bueno. Yo estoy contento, yo estoy emocionado. Yo no sé si usted está bravo ya conmigo, pero yo estoy contento. Dice la palabra, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Caín ante esta maldición, Caín ante estas palabras del Señor que le dijo, mire, ya usted no va a poder ver fruto, usted ya no va a poder ver la cosecha, usted esta tierra en la cual la sangre de su hermano fue derramada, ya no le va a dar más sus fuerzas, usted va a estar fuera de esto, y entonces va a estar errante y extranjero, sin identidad. No va a tener raíces en ningún lado, va a estar errante, extranjero, va a estar navegando de aquí para allá, donde lo lleve el viento, para donde lo voltee, para donde lo mande. Y entonces dice Caín, ay, ¿de verdad? No, esto está muy grave, este castigo es demasiado grande para soportarlo. Déjeme decirle, ¿Caín estaba arrepentido? No. Caín seguía sin arrepentimiento. Caín no estaba arrepentido ni se sentía mal por su pecado. ¿Sabe qué era lo único que pasaba? Solo se incomodaba por la reprensión y el castigo. Mis hermanos, las ovejas, dice la palabra del Señor que la vara y el callado nos infunde aliento. Las ovejas del Señor la reprensión la reciben porque sabe que las está cuidando. Pero el errante y el extranjero, mis hermanos, no quiere reprensión, solo le preocupa cómo se zafa del castigo. ¿Cómo evita la reprensión? ¿Cómo le incomoda la exhortación? Hoy en día la cristiandad no se afecta de verdad ante Dios a veces por el pecado. Solamente se molesta al ver las consecuencias de sus acciones y se enoja si es reprendido y exhortado. Hoy en día los pastores la tenemos bien delicadita, mis hermanos. ¿Es verdad, mi hermana María Luisa? Hoy la tenemos de para arriba, mis hermanos. El que anhele pastorado, dice la palabra del Señor, que buena cosa anhela, pero yo le digo, piénselo. Piénselo, mis hermanos. Porque hoy en día llamarle la atención a alguien en términos de la mejor forma posible, exhortar a alguien es que usted ya es un mal pastor. Que usted no tiene amor, que usted es un metido, que usted no sabe, que usted qué le importa. Me voy de la iglesia porque aquí no hay amor. Me voy porque me llamaron la atención. Me voy porque no me dejan hacer lo que yo quiera. Me voy porque... Y hoy en día la gente se molesta, se enoja si es reprendida, si es exhortada. Cuando la reprensión y la exhortación es una muestra de amor del Padre. Porque el Padre que no ama a sus hijos no los corrige. El pastor que en mi posición no predica estas cosas, el Señor también me pedirá cuentas. Y esto es para edificación. Pero el que no se deja exhortar, mis hermanos, entonces se molesta como Caín y lo único que dice, no, esto es muy duro. Esto es muy duro de ser soportado. Esto es muy duro, pastor, yo esto no lo puedo aceptar. Y entonces dice el versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré, ahora él lo acepta. Mire, es que usted tiene que leer la Biblia con cariño, masticándola. Mastíquela, despacito.
En el versículo 12 el Señor es el que le dice, le está advirtiendo. El Señor le está diciendo, mire, esta tierra con la que habla la sangre de su hermano fue recibida, ya no le va a dar tu fuerza. Ya, oiga, mira esa conversación, oiga, Abel no tuvo esa conversación, mis hermanos, Caín sí. ¿No ven la misericordia de Dios ahí? Caín tiene esta conversación con Dios, Dios le está diciendo, miren, esto está pasando. En el versículo 13 debería decir algo diferente. Debería decir que Caín le dijo a Jehová, oh Señor, perdóname. Ahí debería decir eso en el versículo 13. Cuando el Señor le está dando la advertencia, Caín debería decir, Señor, me arrepiento, perdóname. Amén. ¿Cómo pude yo matar a mi hermano? ¿Cómo pude hablar mal de él? ¿Cómo pude ofender así a mi familia? ¿Cómo pude, Señor, perdóname? Ten misericordia de mí. Amén. Eso debería decir el versículo 13. Amén. Pero no es lo que dice, mis hermanos. Es lo que dice es, oh, esto está muy difícil. Esto es muy difícil de soportar, esta cristiandad, ser cristiano es muy complicado. En lugar de arrepentirse, Dios le estaba dando la oportunidad. Entonces, en lugar de arrepentirse, en el versículo 14 dice, pues sí, me voy a esconder de ti. Y sí, voy a hacer un errante. Oiga, está asumiendo su castigo. En lugar de pedir misericordia, en lugar de pedir perdón, entonces está aceptando su condición de errante y extranjero. Está aceptando su condición y entonces dice, oiga, pero lo que me preocupa, Señor, es que ahora que voy a ser un errante y un extranjero, no vaya a ser que también alguien me mate. Oiga, nada que se arrepiente bien testarudo este canto. Y lo único que le importa ahora es, y ahora, si yo ya no voy a tener esta identidad, si yo no voy a ser parte, si voy a estar de aquí para allá pimponeando en una vida religiosa pero no espiritual, en una vida de religión pero no de adoración, entonces no va a ser que también me pase algo peor. Versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. La Biblia no dice cuál es la señal, mis hermanos. La Biblia no lo dice. Podemos especular muchas cosas. No lo dice. Simplemente no lo dice. La señal podría ser alguna marca. La señal podría ser una cojera. La señal podría ser cualquier cosa. Solamente Dios le pone una señal que tendría que ser algo visible. Porque si era por ahí una marquita por aquí, pues con el trapito eso que se ponen los árabes ya lo había solucionado. Pero era algo que la gente iba a decir, ah, es Caín. Y uno diría, pero ¿por qué Dios está protegiendo a este hombre? Escúchame bien, mis hermanos. Dios no quiere que el que usted peque o el que alguien peque ocasione que otro peque. A Dios no se complacía con la muerte de Caín. Dios no quiere que porque usted habló mal de alguien o que usted tuvo un problema, entonces que alguien hable mal de otro para que compense. No, Dios no quiere eso. Dios al contrario, Dios está diciendo, ya no quiero más muertes. No queremos más sangre derramada. Si ya Caín mató a su hermano, no quiero que otro mate a Caín, porque recordemos que la población no tenía que ser mucha tampoco. O sea que si alguien mataba a Caín también era por ahí un pariente, un sobrino, un primo, otro hermano mayor o menor. Él tenía preocupación por su propia familia, qué iba a pasar al saber que había matado a su hermano. Y lo que Dios está impidiendo es que otro hermano cometa el mismo error. Y entonces Dios dicta una sentencia. El castigo de Dios es suficiente, mis hermanos. Cuando alguien haya fallado, cuando un hermano haya caído en pecado, cuando una persona de Dios que usted considera que es un cristiano falló, pecó y se arrepintió y está asumiendo las consecuencias, ¿quién es usted para caerle encima también? Deje que el castigo de Dios sea suficiente para esa persona. Y ayúdelo a levantar, ayúdelo a restaurar. Ore por esa persona. Si no puede hacer nada por esa persona, pues ore únicamente. No murmure, no diga, ¿y si está bien? No, hermano, no haga eso. Que el que alguien haya pecado no quiere decir que usted se sume a pecar también.
Si Dios permitió que Caín no fuera tocado es porque Dios no quería más muertes. Dios no quería más derramamiento de sangre. La palabra del Señor nos invita en el Nuevo Testamento, mis hermanos, que no nos alegremos cuando otro caiga, cuando otro peque, aún ni nuestros enemigos, no sea que Dios se arrepienta del castigo para él y lo ponga en nosotros. Amén. Y el que no sabe lo que digo, coma Biblia, no coma cuento. Lea la Biblia. Y entonces la palabra del Señor nos muestra que entonces el castigo de Dios era tan específico y significativo que no quería que nadie más hiciera justicia con él. Esto no lo dice la Biblia, tampoco yo lo comparto al 100%, pero es una frase que ha circulado en la vida cristiana por mucho tiempo. Y es que muchos dicen que nosotros los cristianos somos el ejército que pisotea sus heridos. Alguien medio comete algún error y le caemos los demás encima. Lo terminamos de acabar. Cuando no debería ser así entre nosotros, ¿verdad? Si entre nuestra familia tenemos 2, 3, 4 hijos y uno se cae, ¿usted quiere que nosotros vayamos a caerle encima? Nada más como papás a veces uno se molesta que de pronto el uno de los... Yo tengo 2 hijos. Y si uno se cae, el otro se ríe, yo regaño al que se ríe. Porque uno se ríe de su hermano, ayúdenlo a levantar. Parece una tontería, pero les estoy enseñando que entre hermanos no tiene que ser así. Y si usted como padre lo entiende, pues vuelvo y le digo, entienda que Dios tampoco quiere para nosotros eso. Amén. Estamos es para levantarnos, para restaurarnos. Eso no significa, y hago la aclaración, que vamos a alcahuetear el pecado. Eso no significa que entonces nos vamos a congraciar con el pecado y no le vamos a llamar al pecado pecado ni a lo malo malo. Lo que significa es que vamos a buscar es la manera de que no haya más pecado. Amén. Que vamos a restaurar al que ha caído, que vamos a ayudar. Y el Señor nos muestra su ejemplo y su amor y su misericordia. Que dice, el hecho de que Caín haya matado a Abel no quiere decir que voy a autorizar que otro mate a Caín. Y que la cadena se siga sumando. Sin embargo, la humanidad nos ha demostrado que la gente siguió haciéndolo. Pero dice el apóstol Pablo que no sea así que entre nosotros. Si Dios nos corrige es para que nos arrepintamos, mis hermanos. Si Dios nos exhorta es para que reflexionemos. Porque usted puede tomar la opción de Caín, enójese conmigo. Enójese con el pastor y diga que es que ese pastor predica y solo lanza piedras, hermano, y les voy a seguir lanzando, les lo advierto. Y espero que le caiga y se arrepienta. Amén. Hermanos, porque es que estamos ya llevamos jugando muchos cientos de siglos a esto de la religión. Y la gente de boca para el infierno, con la Biblia en la mano, pero directico para el infierno. Porque de nada sirve, mis hermanos, que sepamos decir gloria a Dios y aleluya si estamos lastimándonos entre nosotros. Si estamos pecando entre nosotros, mis hermanos. Si nos estamos lastimando como pueblo de Dios. Y si aún no tenemos misericordia de nuestros hermanos o prójimos que tenemos a nuestro alrededor. No nos vamos a ir al cielo por ser de esta u otra. Nos vamos a ir al cielo si somos de verdad hijos de Dios, discípulos de Cristo, obedientes a su palabra. Esa es la única garantía que tenemos. Y el Espíritu Santo está ahí para recordarnos. Y es el Espíritu Santo el que nos recuerda hoy esta palabra, mis hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos dice que si Dios nos corrige es para que nos arrepintamos. Él muestra su misericordia y da oportunidad de arrepentimiento y de volver a Él. Mucha gente lee la historia de Caín y le digo, entre esos estaba yo hace mucho tiempo. Y uno leía la historia de Caín y uno decía, Dios, ¿por qué no le acabó más? Y como que uno leía esa historia de Caín y uno no entendía por qué Dios le hablaba y uno le decía, pero si Dios le está diciendo. Pero sabe que es que al ver usted la historia, usted ve un padre que quiere darle la oportunidad a Caín 1, 2, 3, como 4 veces le dio la oportunidad a Caín. Y Dios hoy nos está dando la oportunidad que nos corrijamos. Amén. Esto es para todos, mis hermanos. Esto es para todos. Porque vuelvo y digo, si yo predicara de otro tema, si yo estuviera hablando de no robar, y hay un ladrón entre nosotros, pues es misericordia. Es misericordia de Dios que escuche el mensaje. Amén. Para que se arrepienta. Peor que no lo escuchara y siga robando. Amén. Mejor que lo escuche y se arrepiente y reconozca su pecado y cambie. Amén.
Pero hoy en día, si uno predica de no robar, entonces el que está en la iglesia y roba dice, ya empezó a echar piedras, ya empezó a echar vainas. Entonces, ¿de qué predica uno? ¿De que va a tener carro, casa, beca y se va a ir de millonario? Que parte, diezme, siempre. Eso es lo que quiere mucha gente escuchar. Y parece que así no les duele. Pero si uno les habla de que hay que vivir una vida de santidad, entonces el asunto se pone feo. Pero el Señor lo que necesita es que nosotros entendamos, mis hermanos, que esto no se trata de nosotros. Esto no se trataba de Abel. Esto no se trataba de Caín. Esto se trataba del Dios que merecía una verdadera adoración. Esto no se trata del pastor. Yo también tengo que corregirme. Yo también tengo que cambiar. Yo también tengo que mejorar. Porque el juicio empieza en casa. La obra de Dios la empieza en mí. Pero si yo no predico lo que el Señor pone en mi corazón, lo que el Espíritu Santo da a mí, entonces yo me hago merecedor y condenado por todos ustedes y no les predico lo que el Señor dice en su palabra. Y la palabra del Señor dice que yo tengo que dar cuentas por ustedes. Porque en los postreros tiempos muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales, y el Señor les dice, apartad de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque no predican la palabra, mis hermanos. Porque a veces a los pastores nos empezó a dar miedo predicar la palabra, le digo. Porque qué dirá el hermano, porque después no me saluda, porque se me van, porque yo quería que fuéramos 100 y ya hay como 40. Y entonces empieza uno a bajar del nivel a la predicación, empieza uno a acomodarla al gusto de la gente. Y el Señor dice, así no es. Así no es. Así no es. El que es discípulo dice, sí, Señor, yo soy ese. Yo soy ese, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? ¿Se quiere seguir errante y extranjero? No. ¿Quieres vivir bailoneado por el mundo? No, déjense guiar por la palabra del Señor. El Espíritu Santo, Él dice la palabra, que Él es el que nos guiará a toda verdad. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de él. Al final se fue. Esa es la triste verdad. A veces por más que uno haga el esfuerzo de predicar, de decirle a la gente en privado, en secreto, en la predicación, en grupos, es el que no quiere entender y el que no quiere oír, se va. Y no estoy hablando de irse de la iglesia. Su corazón se va. Porque aún la gente en muchas iglesias está ahí de cuerpo, pero su corazón está fuera de Dios. Pueden estar ocupando el lugar, ocupando la banca, pero si en su mente, si en su corazón no está el reconocer, el aceptar que necesita un cambio, una transformación en su vida, pues sencillamente se ha ido. Está huyendo, está errante, está extranjero, porque su vida no tiene base, no tiene raíces, no tiene cimiento, no está sembrado sobre la roca, no está edificado sobre la roca, simplemente está ocupando un espacio en un edificio, pero no está siendo transformado. Gloria a Dios que usted está acá. Amén. Pero más gloria al Señor si usted no se está yendo, sino que está diciendo, Señor, yo quiero ir a ti. Amén. Yo quiero estar contigo. Cuando usted sea corregido, no se resienta, mis hermanos. Amén. Si es el Espíritu el que le está hablando, si es el Dios el poderoso el que le está hablando en su corazón, no se resienta. No se enoje como Caín. No le caiga su semblante. Ay, eso lo dijo por mí. Yo tan bueno que soy. Pues, hermano, sí, no. Tal vez sea bueno por unas cosas, pero si Dios le habló en esta área, pues corríjala. Amén. Y sea mejor. Por eso es más bonito decirlo aquí en la predicación, porque usted es consciente y ahí usted calladito sabe si el Espíritu Santo le está hablando a usted o no. Peor que yo agarre a la hermana, venga hermana, y nos ponemos colorados, ¿no? Y de pronto qué vergüenza que el pastor me haya dicho eso a mí. En cambio, si lo predico, hermano, pues es el Espíritu Santo el que hace la obra. Yo no estoy aquí para convencer a nadie, el Espíritu Santo es el que lo convence. Y si el Espíritu Santo me va a guiar en algún momento a hablar con alguien, bueno, pues entonces sea humilde. Sea humilde y diga, bueno, vamos a ver qué es lo que va a decir el pastor y vamos a corregir.
Y si es a través de la palabra y si es con un soporte espiritual, pues ustedes reciban con humildad. Amén. Entonces lo que tenemos es que no resentirnos y más bien renovar nuestra comunión con Dios. Esto no se trata de antigüedad, hermanos. Esto se trata de renovar diariamente nuestra comunión con Dios. Todos los días. Ese es el éxito del cristiano. Que cada día dice: Señor, así como tu misericordia es nueva hoy, mi rendición y mi adoración también es nueva. Amén. No le entregue al Señor una adoración reposada, ni de nevera, ni de microondas. Cada día dígale al Señor: mi vida hoy la rindo otra vez a ti. Mire, haga el ejercicio por pura lógica. Póngale lógica a lo que le estoy diciendo. Si el Señor dice en su palabra que cada día Él le da una misericordia nueva, usted agarra esa misericordia nueva y dice: Señor, voy a estrenarme esta misericordia, Señor, pero como la voy a estrenar, yo hoy te voy a dar también una mejor adoración. Yo en esa misericordia hoy me comprometo a renovar mi comunión contigo hoy. Hoy, diariamente renueve su comunión con el Señor. Diariamente dígale al Señor: hoy quiero ser mejor que ayer. Si ayer fui un buen cristiano, hoy quiero ser mejor, Señor. Porque si el Señor te da misericordia nueva cada día, aire nuevo cada día, ¿o es que usted respira aire viejo? No, respiramos todos los días aire nuevo que el Señor nos da. Si el Señor todos los días renueva su misericordia sobre tu vida, ¿por qué no nosotros renovar nuestra comunión con Él todos los días? ¿Por qué nosotros decirle al Señor: Señor, yo no quiero ser un errante y un extranjero? Yo no quiero salir delante de tu presencia, Señor. Yo quiero mantenerme contigo. Si Caín no lo entendió, yo quiero entenderlo, Señor. Tal vez no sea mejor que Caín, Señor, pero quiero parecerme a Abel. Ayúdame a parecerme a Abel. Ayúdame a ser como Abel, Señor. Y que esa sea nuestra oración. Amén. Pues entonces oremos. ¿Sí, no? Como que no están convencidos. Voy a volver a empezar la predicación. Entonces oremos, mis hermanos. Oremos. Y sea sincero con el Señor. Ahí en su intimidad, haga un murmullo de oración si no quiere que lo oiga el vecino. Pero oye, no se quede callado. Dígale: Señor, fue para mí el mensaje. Señor, hoy has hablado a mi vida. Hay algo que yo tenga que corregir, Señor. Señor Espíritu Santo, tú estás aquí hoy. El Espíritu Santo de Dios está aquí, mis hermanos. Él no se ha ido. Amén. El Espíritu Santo es el que nos refuerza su palabra y nos la recuerda y nos la ilumina y nos instruye. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, el Consolador, Él nos guiará toda verdad y nos recordará todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Amén. Así que ore al Señor. Padre Celestial, gracias.